Buenas tardes, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo de la Universidad Técnica del Norte, modalidad en línea. Mi nombre es Jenny Ortiz, soy docente tutora del módulo de Cultura y Sociedad. En esta oportunidad estaremos abordando la unidad número 2, Historia Universal. En nuestra agenda estaremos tratando las civilizaciones prehispánicas. Comenzaremos con el Imperio Inca, estaremos viendo la organización política y la organización social. Posteriormente estaremos analizando la Revolución Industrial, la primera, segunda Revolución Industrial, para finalizar con el maquinismo y el capital. Por favor, como indicaciones generales, mantener en silencio su micrófono y cualquier pregunta, hacerlo a través del foro dudas o inquietudes. Los objetivos de esta clase van a ser caracterizar la cultura inca considerando su organización política y social y resaltar los fenómenos históricos que han marcado un antes y un después de la historia de la humanidad. Comenzamos con el Imperio Inca. El Imperio Inca es una civilización que se instituyó en la América precolombiana. El sur de Colombia, una parte de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Chile y de Argentina. Sus inicios se establecen en el año 1200 después de Cristo. A los 2 siglos logra su época de mayor esplendor y su decadencia data a mediados del siglo XVI. Tiene una extensión territorial de cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados. El Imperio Inca tenía como capital el Cusco, que significa centro, y esto se debe a que justamente se encontraba en el centro de las regiones que abarcaba el Imperio Inca. En el Cusco residían los incas con su familia y desde allí ejercían el poder. El Cusco poseía barrios, almacenes de granos, depósitos y un complejo sistema de riego. Tenía importantes templos y también poseían construcciones militares conocidas como pucarás. Machu Picchu fue construida en el Cusco como un lugar sagrado para la civilización inca. Este albergaba en su interior varios templos que fueron utilizados como lugares de culto y adoración de sus principales deidades. Encontramos el Templo del Sol, el cual era un templo sagrado construido por los incas para rendir homenaje y dar ofrendas al sol. Tenemos el Templo de la Luna. Este nombre se debe a que fue construido debajo de una enorme roca en una cueva natural. En él pudo haberse realizado sacrificios. Tenemos también el Templo del Cóndor, donde se puede visualizar las alas de una de las mayores aves del mundo, denominada el cóndor. Tenemos el Templo de las Tres Ventanas. Estas 3 ventanas que poseía este templo indicaban la localización exacta de la salida del sol. Y también encontramos el templo principal, en donde se albergaban las celebraciones más importantes y los rituales sagrados de mayor significado espiritual para la ciudad. El Tahuantinsuyo se denomina Tahuantinsuyo ya que se deriva de la palabra Tahua, que significa 4, y de Suyo, que significa estado o región. El Imperio Inca se dividía en 4 regiones que denominamos suyos. Estas regiones eran el Chinchay-Suyo, que se encontraba al norte del imperio, también denominado región del Tigrillo. El Continsuyo se encontraba al oeste, se le denominaba la región del Cóndor. El Collasuyo se encontraba al sur y se le denominaba la región de la Llama. Y tenemos el Antisuyo, que se encontraba al este, denominada la región del Jaguar. Al Imperio Inca entonces se le denominó el Tahuantinsuyo. La forma de gobierno del Imperio Inca se denominaba una monarquía absolutista y teocrática. Esto debido a que el poder absoluto se concentraba en las manos del Inca, pues él era la máxima autoridad. Este legado se obtenía por herencia. Al Inca le pertenecían todas las tierras del imperio y de lo que había en ellas, incluidos los súbditos. En la organización política del Tahuantinsuyo encontramos primeramente a los incas, quienes eran la máxima autoridad imperial.
Los incas gobernaron para su pueblo y cabe señalar que estos aplicaban los principios de reciprocidad y de redistribución. Estos principios consistían en que los bienes que eran tributados por el pueblo eran almacenados y posteriormente eran enviados al inca, quien se encargaba de ordenar su redistribución entre las comunidades que habían tenido malas cosechas o que habían pasado por algún fenómeno natural y que les hubiese perturbado su producción. Dentro de la organización política del Tahuantinsuyo también encontramos a Lauqui, quien era el príncipe heredero. Él era escogido según los dotes de entre los hijos del Inca. Las características que permitían identificar como heredero era el coraje, la valentía, la astucia. Todos estos aspectos influían para que fuera denominado como príncipe heredero. También tenemos al Consejo Imperial, que era un organismo asesor conformado por los jefes de cada suyo, es decir, de cada región. Ellos aconsejaban al monarca para que la administración fuese más ágil y efectiva. En la organización política también encontramos a Apunchi o Capac Apo, que eran gobernadores regionales, pues ellos hacían cumplir las normas que regulaban el comportamiento social de las regiones. El Tucuy y Ricuy son funcionarios del Estado que iban de incógnito por las regiones para comprobar que se ejecutasen las leyes del Inca. Cobraban tributos, ejercían justicia, visitaban las obras públicas, entre sus principales funciones. También encontramos al curaca, que era un jefe local, estaban en contacto directo con la comunidad y debían velar por el orden, el trabajo y también de la producción. La sociedad incaica estaba conformada por aproximadamente 10 millones de habitantes. Esta sociedad se dividía en dos clases, la nobleza y el pueblo. La nobleza se clasificaba en la nobleza de sangre, que estaba formada por los familiares y parientes del Inca, la nobleza de privilegio. En este grupo encontramos a los ascendidos a nobles, que eran aquellas personas que se destacaban por sus funciones y el Inca los ascendía a nobles. También encontramos en la nobleza local, o también conocida como nobleza advenediza, a los curacas. Los curacas se encargaban de gobernar a los campesinos que se encontraban organizados en sus comunidades. El curaca también se encargaba de recibir los tributos que posteriormente eran llevados al imperio. En la clase dominada, en la clase dominado, también conocida como pueblo, encontramos a los hatunrunas, que eran ciudadanos comunes, se dedicaban a la agricultura, también tenían derechos y funciones. De los hatunrunas también dependía el principio de reciprocidad y de redistribución que se manejaba en el imperio inca. A continuación tenemos a los mitimaes, quienes eran colonizadores y migrantes obligados. Luego encontramos a los yanaconas, que eran servidores perpetuos del Inca, y a los piñas, que eran prisioneros de guerra peligrosos. Aspectos que debemos destacar del imperio inca son los siguientes. El Estado inca garantizó el trabajo y la alimentación de su pueblo, daban un uso racional al agua y fueron muy conscientes en la conservación y el respeto del medio ambiente. Vamos ahora a analizar la revolución industrial, siendo este un aspecto muy importante debido a que ha influido en el desarrollo, en los cambios, en el progreso que ha tenido tanto la industria, el sector de transporte, la agricultura, la ganadería. Todo ha sufrido un cambio, ha sufrido una transformación debido a la revolución industrial. Encontramos como primer punto la primera revolución industrial, que se dio sus inicios en Inglaterra en el año de 1760. Sus efectos fueron los cambios en la industria y en la organización económica social, permitió el crecimiento económico sostenido a los países a nivel mundial, se extendió a gran parte de Europa Occidental y Norteamérica, se desarrolló velozmente el modo capitalista de producción, hubo una temprana abolición del feudalismo y triunfó la burguesía sobre la monarquía. La revolución industrial se caracterizó por la mecanización de la industria y de la agricultura. Las personas, por ejemplo, que se dedicaban a la agricultura,
empleaban mucho esfuerzo en su trabajo, utilizaban herramientas muy básicas. Todos estos beneficios que aportó la revolución industrial contribuyeron para que el trabajo fuera mucho más sencillo. Sin embargo, tuvo sus pros y sus ventajas y sus desventajas, esto debido a que las máquinas pasaron a reemplazar el esfuerzo humano. Entonces esto finalmente luego desencadenó que existan entre las clases sociales inconvenientes. A continuación también tenemos la aplicación de la fuerza motriz en la industria. Otro de los inventos fue el desarrollo del sistema fabril. Podemos destacar también que con la construcción de la máquina de vapor hubo un gran aporte en el sector textil. Esto debido a que la máquina de hilar se utilizaba para su funcionamiento la máquina de vapor y esto facilitó el sistema de la industria textil. En la revolución industrial también encontramos el aceleramiento de los transportes y de las comunicaciones, el aumento notable del dominio capitalista en toda la actividad económica. Las consecuencias sociales que tuvo la primera revolución industrial fueron que las zonas rurales empezaron a quedarse solas. Por lo tanto, las ciudades empezaron a crecer en volumen y en cantidad, dando un gran movimiento migratorio. A esto lo llamamos una inmensa revolución demográfica. Nuevas estructuras de trabajo propiciadas por el movimiento fabril, el desplazamiento del hombre por la máquina que agilizaba los procesos y abarataba los costos, surge el movimiento obrero en torno a la mano de obra, nace el proletariado industrial que se enfrenta al capitalismo empresarial y todo esto dio lugar al comienzo de las luchas sociales. Como consecuencias económicas podemos destacar que la revolución produce el concepto de desarrollo económico sostenible. Este producía la disminución de los costos de producción y del transporte. Aparecen conceptos como el capitalismo, el libre mercado, la libertad de empresa. Se fortalece la propiedad privada. Las bolsas se favorecieron, los bancos crecieron y con todo ello la sensación de riqueza crece en toda la sociedad. Vamos a analizar la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial comienza con una serie de inventos que se descubren entre 1850 y 1870 y también comienza con la Primera Guerra Mundial. La segunda revolución industrial fue un fortalecimiento y perfeccionamiento de las tecnologías de la primera revolución industrial. Implica una serie de desarrollos dentro de la industria, tanto en la química, en la industria eléctrica, de petróleo, de acero. Algunos progresos esenciales durante este periodo fueron los vehículos de gasolina, el invento del teléfono, la transmisión de ondas electromagnéticas a través del éter, que posteriormente dio lugar al invento de la radio. Tenemos la bombilla incandescente creada por Thomas Alva Edison. Luego tenemos otro de los inventos, el neumático de Dunlop. Y otros progresos esenciales durante este periodo fueron la introducción de los buques de acero movidos a vapor, el desarrollo del avión y de la locomotora de vapor, la producción en masa de bienes de consumo, el enlatado de alimentos, refrigeración mecánica y otras técnicas de preservación de alimentos. La expansión de la producción agrícola con la invención de la maquinaria agrícola y el desarrollo de la química del suelo, entre otros. Estos fueron algunos progresos esenciales durante este periodo de la segunda revolución industrial. Algunas características que podemos destacar son que el acero sustituye al hierro, existen nuevas formas de organización industrial, existe la formación de centros de aprendizaje industrial. También podemos indicar la invención de la electricidad y la aparición de los derivados del petróleo. Con esto se logra la automatización de las máquinas en las industrias. Como consecuencias sociales encontramos que las clases sociales, capitalistas y obreros mantienen un constante enfrentamiento por la búsqueda de reivindicaciones sociales. Además encontramos como consecuencias sociales, las doctrinas buscan dar solución a problemas sociales, se agudizan los problemas entre obreros y la organización de los trabajadores.
Como consecuencias económicas podemos destacar que el incremento de ganancias se debió a la reducción de costos, pero también esto permitió tener una mayor producción. Se desarrollan las compañías y sociedades, por lo tanto comienza la acumulación del capital. Otra consecuencia económica es que las fábricas capitalistas crecieron en tamaño y en eficiencia, llevando a la desaparición de la manufactura y de la artesanía. Como consecuencias políticas podemos destacar la consolidación política de la burguesía y que el Estado fomenta la industrialización. Las consecuencias en el modo de vida fueron el aumento de la población urbana, los abaratamientos de los productos y que la mujer se reincorporara al trabajo. La revolución industrial, vamos a finalizar con el maquinismo y el capital. El maquinismo está estrechamente relacionado con la revolución industrial. Conocemos como maquinismo, ya que se conoce con este nombre a la introducción masiva de la maquinaria para sustituir o reducir el trabajo del hombre, reemplazando a la producción artesanal y manufacturera por la industrial. El maquinismo inicia en Inglaterra a finales del siglo XIX. En este periodo se produce la transformación en métodos tanto de producción, comunicación, así como también de transporte. El inicio de este periodo se relaciona con el desarrollo del motor a vapor. Algunos de los procesos tecnológicos logrados en la revolución industrial también dieron paso al maquinismo, como por ejemplo el motor de explosión o de combustión. Este sirvió de reemplazo del motor de vapor y con él se inicia en el periodo de motores movidos por energías derivadas del petróleo, conocido como diésel. También podemos destacar en la invención de la electricidad. Recordemos que Thomas Alva Edison, en la segunda revolución industrial, inventó la lámpara incandescente. Sin embargo, en el maquinismo lo que se vino a hacer es a perfeccionar, y para el alumbrado público lo que se hizo fue reemplazar el filamento de metal por el filamento, se reemplazó el filamento original por uno de metal. También podemos destacar el telégrafo, el invento del telégrafo eléctrico. Este permitió una comunicación inmediata y a distancia de mensajes a través de un alfabeto especial universal, el cual a base de puntos y rayas hacía la representación de la letra que se deseaba usar. Encontramos también en la propagación del maquinismo el invento del telégrafo sin hilos y también posteriormente el invento de la televisión. Su uso fue en Inglaterra alrededor de 1936 y 5 años más tarde se estaría utilizando en Estados Unidos. También encontramos el invento del cinematógrafo, que era, este instrumento fue inventado por los hermanos Louis y Auguste Lumière, que luego logra combinarse con la célula fotoeléctrica para lograr el funcionamiento del cine sonoro. Finalmente podemos destacar el invento del aeroplano. Este invento lo hicieron los hermanos Wright, quienes ensayaron vuelos usando el aeroplano. Este funcionó adecuadamente, comenzando así la historia de la navegación aérea, y en 1919 se efectúa la primera travesía aérea del Atlántico. Estimados estudiantes, hemos finalizado con las temáticas a tratar el día de hoy. Por favor, les invito a que puedan acceder a cartelera en línea, donde van a encontrar la comunicación oficial. En la cafetería virtual tendrán acceso al área social, y en el foro de dudas e inquietudes van a colocar sus preguntas a las cuales estaré dando contestación. Muchas gracias.